Ya ustedes pueden comenzar a grabar para que los que no se hicieron, entonces al menos puedan ver la grabación. Entonces les voy a compartir. Ustedes me dicen si ya están viendo la pantalla. Sí, señora, sí estamos viendo en la pantalla. Bueno, entonces como les decía, esta es nuestra primera sección. Es sobre la tarea número 1, que es métodos para probar la validez de argumentos. Esto tienen que tener ustedes bien grabado. La tutora quien les habla, Nora Jacqueline Granazo. ¿Por qué? Porque aquí hay una información que a ustedes se les solicita y deben llenar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos sitios? Primero, motivarlos a ustedes en la apropiación del conocimiento sobre métodos para probar la validez de argumentos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Evidenciando la utilidad y la aplicación de la lógica matemática. Y realizar una actividad interactiva correspondiente a esta tarea, métodos para probar la validez de argumentos. Bueno, esta información es importante. Entonces, ustedes deben llenar, cuando están haciendo la inscripción, el número de su cédula o documento de identidad, el nombre ven diligenciante, el nombre completo con apellido, el nombre del tutor que dirige el CIPAS, entonces si quiere tomen nota, Nora Jacqueline Granados Carrillo. Les muestro la primera plantilla, Nora Jacqueline Granados Carrillo. Eso es lo que ustedes deben diligenciar. ¿Cuándo? Cuando ustedes están haciendo la inscripción. Aquí, importantísimo, yo también les envié en el correo un documento explicándoles el paso a paso, cómo usted puede hacer la inscripción. ¿Tuvieron alguna dificultad o fue fácil? No, no, señora. Bueno, entonces ahí yo les envié ese documento para que ustedes pues no tengan como esa dificultad. Aquí el grupo colaborativo resulta y pasa que aparece el código de pensamiento lógico matemático que es 200-611. Después sigue raya piso y después algunos en los últimos 2 dígitos, 3 dígitos aparece o 4 dígitos aparece el grupo al que ustedes pertenecen. Entonces puede aparecer 2141, 2135. Ese es el grupo al que ustedes pertenecen. Entonces aquí se trata de ese grupo colaborativo. Y este CIFAS sí tiene puntuación. Entonces tiene una puntuación de ¿cuánto? De 20 puntos. Bueno, continuamos. Entonces en esta tarea, que es métodos para probar la validez de argumentos, vamos a mirar el por qué, el para qué de las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Bueno, entonces las tablas de verdad y las leyes de inferencia nos sirven para demostrar argumentos. ¿Sí? Los argumentos están formados por premisas y conclusiones. Entonces yo voy a utilizar esas premisas para llegar a una conclusión. ¿Cómo lo puedo hacer? La puedo hacer de dos maneras, utilizando o las tablas de verdad o utilizando las leyes de inferencia. ¿Qué son las premisas? Entonces las premisas son las que están conformadas por proposiciones. ¿Y qué es una proposición? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Se han leído algo sobre esta tarea? Bueno, entonces, ¿qué es una proposición? Es un enunciado.
al cual puede decirse si es verdadero o es falso. Pues, por ejemplo, yo les digo, en la pantalla está el color azul. Entonces, ¿qué me diría? ¿Que eso es verdad o que es falso? Podría decirles, mi nombre es Nora Jacqueline Granaz. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Sí me Verdadero. están escuchando? Verdadero, muy bien. Entonces, cuando yo pueda decir si es verdadero o es falso, entonces eso es una proposición. Entonces, las proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las proposiciones simples no tienen conectivos, van suelticas, ¿cierto? Y las proposiciones compuestas, entonces sí tienen conectivos. Más adelante les voy a mostrar cuáles son esos conectivos. Y también les voy a mostrar, pues, cuáles son las leyes de inferencia que se utilizan para hacer demostraciones de argumentos lógicos. Bueno, continuamos aquí. Entonces, en sí, nosotros lo que vamos a ver es qué es un conector lógico, cuáles son las tablas de verdad, cómo se utilizan, cómo se leen y cuáles leyes de inferencia existen. ¿Sí? Cómo se construyen, cómo se utilizan. Todo eso lo vamos a ver aquí en este curso. Bueno, entonces iniciemos. Los conectores lógicos, entonces el primero que aparece se llama negación. Entonces aquí yo les estoy mostrando dos formas. Una barrita baja o este símbolo que nosotros utilizamos como para la ñ. Todos me están representando negación. ¿Qué hace este conectivo de negación? Entonces, lo que me hace, como su palabra lo dice, negar. Si tengo algo verdadero, pasa a falso. Y si tengo algo falso, pasa a verdad. Entonces, el de negación lo que hace es cambiarme el valor de verdad. Otro conectivo se llama el de conjunción. No sé si ustedes ahí lo están observando. Este símbolo de la I. Entonces, conjunción, el símbolo realmente se conoce como I, que es una V mirando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice este conectivo? Que si mis dos proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. Pero si alguna de ellas es verdadera o las dos son falsas, el resultado es falso. Entonces, en el de conjunción, para que las dos sean verdades, estas proposiciones deben ser verdaderas. Disyunción. La disyunción es una V, que utilizamos el símbolo para el de la vaca, ¿cierto? Y se conoce como O, ¿sí? En el lenguaje natural lo leemos como O. Entonces, ¿qué tiene? Que si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Si alguna de ellas es verdadera, el resultado es verdadero. Pero si las dos son falsas, el resultado es falso. Otro conectivo es el condicional. El condicional aparece como esta flechita apuntando hacia la derecha. Este condicional tiene un antecedente que sería A y un consecuente que sería B. ¿Qué me dice este condicional? Que si usted parte de una verdad y llega a una verdad, eso es verdadero. Pero si usted parte de una verdad y llega a una falsedad, eso es falso. Ahora, si yo inicio de una falsedad, puedo llegar a cualquiera, a verdad o falsedad, el resultado es verdadero. Entonces, en el condicional es fácil. ¿Por qué? Porque solamente ustedes tienen que aprender de este casito, que si ustedes parten de una verdad y llegan a una falsedad, eso es fácil. En los demás casos, los valores son verdaderos. Y el bicondicional, ¿cómo lo van a diferenciar del condicional? Porque este sí tiene doble flechita, ¿sí? Apunta hacia la izquierda y hacia la derecha.
Y este se lo van a aprender ustedes fácil. Si los dos son iguales, o sea, los dos son verdaderos o los dos son falsos, el resultado es verdadero. Pero si los dos son diferentes, el resultado es falso. ¿Dónde van a encontrar ustedes estos conectores lógicos? Entonces yo dejé aquí abierto mi plataforma para mostrarles. Ustedes pueden entrar, bueno, normalito, ¿cierto? Pueden entrar con su usuario, contraseña, entran aquí a mis cursos virtuales. Bueno, como yo ya lo tengo abierto, pues voy a seguir desplazándome acá. Y aquí en este entorno, pues van a encontrar ustedes todos sus cursos. ¿Cómo van a buscar ustedes el curso al que pertenecen? Entonces, recuerden que es un CIFAR de pensamiento lógico matemático y cada uno pues tiene un aula a la que pertenece. Entonces dice, ah, bueno, yo pertenezco a la aula D o pertenezco a la aula I o a la aula A. Bueno, el aula que ustedes pertenecen. Listo, hacen clic en el aula que ustedes pertenecen y eso me lleva, bueno, antes de esa, voy a regresar un poquito acá, me lleva a estos tres entornos. ¿Sí? Entonces está el de información inicial, el de aprendizaje y el de evaluación. Entonces aquí ustedes ingresan al de aprendizaje y en el de aprendizaje pues va a aparecer toda la información que ustedes van a requerir para lo que necesitan. En este caso estamos en el fundamento lógico, ¿sí? Entonces aquí viene todo lo que son los contenidos y referentes bibliográficos. Y aquí aparece toda la información que ustedes van a requerir. Entonces aparecen los libros, si ustedes no entendimos algún tema, entonces puedo abrir aquí este link y averiguar todo sobre el tema que no estoy entendiendo. Bueno, y aquí aparecen además, en la parte inferior, aparecen unos OVAs. ¿Sí? Entonces, estos son objetos virtuales de aprendizaje que me van a ayudar también a reforzar todo lo que yo no entendí. Y aquí viene con sus subtítulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero reforzar lo que es la parte de las leyes de inferencia lógica. Entonces ahí abro este OVA y ahí me van explicando el paso a paso, cómo se utilizan esas leyes de inferencia, cuáles son, ¿sí? Y aparece también lo que son las tablas de verdad y lógica proposicional. Entonces, mire, tienen a su disposición tres OVAs para que ustedes los puedan estudiar. Entonces, eso reposa en dónde? En el entorno de aprendizaje. Bueno, yo les voy contando así como para que ustedes, si digamos no entendieron algo de esto, porque se da así como de una forma muy general. Entonces, ahorita vamos a practicar, no se preocupen, pero esto es los conectores lógicos. Entonces, repito, ¿cuáles son los conectores lógicos? Negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondición. Esos son los conectores lógicos. Esos conectores lógicos, ¿dónde los vamos a utilizar nosotros? En las tablas de verdad. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo se ve. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué son las tablas de verdad? Entonces aquí en las tablas de verdad es donde yo comienzo a utilizar los conectores lógicos. Y como les decía yo, ahí en el entorno de aprendizaje está este que nosotros le colocamos aquí sobre las tablas de verdad. Entonces ahí les hacen un recuento de todo lo que contiene una tabla de verdad. Y aquí nuevamente aparece este resumen de los conectivos. Los cuales son los conectivos, negación, que puede ser con este símbolo que utilizamos nosotros para la ñ o el palito y baja, y de la conjunción, que es una V hacia abajo, el de la disyunción, que es una V, el de la disyunción exclusivo, o aquí se conoce también como un O exclusivo. O pasa esto o pasa lo otro, pero no pasan los dos. En este inclusivo, pasa uno, pasa el otro o pueden pasar los dos. Esa es la diferencia entre inclusivo y exclusivo. Inclusivo quiere decir que lo incluye,
Exclusivo quiere decir que lo excluye. Y el condicional, que es la flecha apuntando hacia la derecha, y bicondicional, que es la doble flecha, apuntando a la izquierda y apuntando a la derecha. Esos son los conectores lógicos. No sé si hasta aquí haya claridad o lo que no vayan entendiendo, por favor, me van diciendo. Ahora estamos viendo es los conceptos que vamos a utilizar. ¿Entendido? ¿Listo? ¿Está Sí, escuchando bien? señora. Bueno, Sí, señora. pues, gracias, Julie. Aquí otro que nosotros podemos utilizar, además de las tablas de verdad, son las leyes de inferencia. Estas leyes de inferencia, ¿para qué se utilizan? Para demostrar la validez de un argumento lógico. ¿Sí? Los argumentos lógicos, como les decía, pues está conformado por premisas y por una conclusión. ¿Sí? Entonces aquí, estas leyes de inferencia, todas tienen un nombre y cada una de ellas está conformada por cierto número de premisas y solamente todas tienen una sola conclusión. Entonces, por ejemplo, la primera que encontramos se llama modus ponens. Ustedes la pueden abreviar como MPP, ¿sí? Y ella, modus ponens, tiene dos premisas y una conclusión. Otra ley se llama modus tollendo ponens. Esa la pueden encontrar como MPP, ¿sí? Y tiene dos premisas y tiene una conclusión. Si se dan cuenta, la conclusión es la que va después de la rayita. ¿Sí? Igual como cuando usted realiza una operación aritmética, ya sea una suma, multiplicación, resta, ¿usted qué hace? Coloca un término debajo del otro y después opera, ¿cierto? Cuando opera, da lo que es el total. Entonces aquí el total pues sería la misma conclusión. Hay otra que se conoce como silogismo hipotético. Tiene dos premisas y una conclusión. Otra se conoce como silogismo disyuntivo. Tiene dos premisas y una conclusión. Otra se conoce como silogismo constructivo. Tiene tres premisas y una conclusión. Otra se conoce como conjunción. Tiene dos premisas, una conclusión. Otra se conoce como exportación. Tiene una premisa, una conclusión. Otra se conoce como simplificación, tiene una premisa, una conclusión. Otra silogismo destructivo tiene tres premisas, una conclusión. La otra que aparece aquí se llama adición. Tiene una premisa, una conclusión. Entonces, usted puede escribir la ley de esa misma manera para que usted pueda identificarla más fácilmente. Otra se llama importación, tiene una premisa, una conclusión. Y reducción al absurdo se llama otra, tiene una premisa y una conclusión. Si se dan cuenta de aquí, ¿cuántas leyes tenemos en total? ¿Cuántas 12. observan ustedes? 12. Entonces, por esta primera serían cuatro, por esta serían otras cuatro y por esta serían otras cuatro. Entonces hay dos. Son las más utilizadas. No quiere decir que solamente existan 12, pueden haber más. ¿Dónde encuentran ustedes esta información? Entonces resulta y pasa que sus tutores en los foros a ustedes les suben toda esa información. Entonces, esa la pueden encontrar. Mira, aquí les voy a mostrar, yo también lo abrí antes de... Se conoce como anexo 2, guía para el desarrollo de la tarea 2. Ahí ustedes encuentran toda esa información que yo les estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, mire, aquí aparecen los conectivos, cada uno con su nombre, negación, conjunción, disyunción, bicondicional, condicional. Esta información la tienen ustedes. Entonces, como la buscan, viene, ojo, guía para el desarrollo de la tarea. Y aparece como ejercicios de ejemplo. Entonces, ahí les va mostrando a ustedes el paso a paso, cómo van desarrollando cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que les quería mostrar aquí también es las leyes de inferencia. Mira, aquí
en el material que a ustedes les entregan aparecen estas leyes de inferencia. Y la forma abreviada que yo les decía, por ejemplo, mouse poniendo pones, para que ustedes no escriban toda esa palabra, entonces lo pueden abreviar como MPP. ¿Sí? Se llama fácil. Entonces, la ley que utilicé se llama MPP, que llama mouse poniendo pones. La otra se llama mouse oyendo tokens, que la pueden colocar como MTT. La otra silogismo hipotético como SH. Entonces, siempre nosotros cuando vamos a utilizar una ley la hacemos en forma abreviada. ¿Sí? Entonces, no nos colocamos a escribir todo completo, sino la escribimos la forma abreviada. Mouse oyendo pones se conoce como MTP. Bueno, la de adición sí, como es corta, pues escriben adición. Dilema constructivo, bueno, ese no me le colocaron. Doble negación. Esta no aparecía dentro de las que les mostré, ¿sí se dieron cuenta? Simplificación disyuntiva, conjunción y simplificación. Entonces, mire, este material lo tienen ustedes para que ustedes lo usen. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Hasta ahora les estoy dando la información. No hemos hecho ningún ejercicio porque hasta necesitamos primero mirar qué tenemos para comenzar a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces aquí traen algunos ejercicios para nosotros realizar. Ahorita realizamos uno de ellos. ¿Listo? Entonces yo también abrí aquí en Excel, abrí esto, una tabla de verdad. Aquí la construí y usted va mirando de acuerdo al argumento lógico que a usted le dé. Entonces usted va construyendo. ¿Sí? Y según los conectivos, entonces usted tiene que ir comenzando a identificar. Entonces, bueno, ¿cuál conectivo me dieron? Me dieron conjunción, me dieron condicional, me dieron bicondicional, me dieron el de negación. Entonces, en el material que ustedes tienen, ustedes pueden copiarlo aquí cuando estén diseñando sus tabletas. Bueno, yo les diseñé también aquí en Paint un argumento lógico. Por ejemplo, les coloqué esto. Si José presenta la tarea a tiempo y pasa con más de 70 puntos, entonces asiste a las web conferencias para aclarar. Entonces, aquí nosotros, ¿qué hacemos dentro de este argumento lógico? Siempre, por favor, identificar los conectivos. Entonces, los conectivos yo se los encerré aquí. Sí, entonces, que sería el de implicación, el I, que sería el de conjunción, ¿y cuáles serían las proposiciones? De las proposiciones las nombro sin colocar los conectivos. Entonces, una proposición, recuerden que las colocamos en letras minúsculas. Ya las iniciamos desde P en adelante. Entonces, la primera proposición sería, José presenta la tarea a tiempo. Esa sería nuestra primera proposición. La segunda proposición, ya sabemos que nuestro individuo es José, entonces no hay necesidad de escribirlo todo el tiempo. Entonces, sabemos que estamos hablando de José, entonces puede omitirlo y dice pasa con más de 70 puntos. ¿Quién? Pues ya sabemos que es José. Entonces, José asiste a las conferencias para aclarar todo. Esa sería mi conclusión. De la conclusión es que para sacar más de 70 puntos y entregar la tarea a tiempo es porque él ha asistido a conferencias y ahí ha aclarado todas sus dudas, entonces presentó un trabajo con buena calidad. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros nos da el argumento, identificamos los conectivos. Los conectivos, recuerden que aparece el de negación, conjunción, disjunción, doble implicación, implicación. ¿Sí? Entonces, ustedes los pueden ir señalando con colorcitos. Y siempre que ustedes nombren una proposición, hacerlo sin los conectivos. Entonces se colocan solitos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se construyó esta tabla? Esta tabla yo la hice por acá.
Entonces, a uno le coloqué P, que era José asiste, entrega la tarea a tiempo. Q, obtiene una puntuación de más de 70. Y R, asiste a las webconferencias. Entonces, son 3 proposiciones. Por cada proposición siempre se va a utilizar una letra diferente. ¿Sí? Porque usted puede tener una misma proposición, pero puede decir que José no entregó la tarea. Pero entonces sería la misma P, pero negada. ¿Sí? Porque recordemos que las proposiciones o pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí una regla que se conoce como una potencia, ¿sí? Donde la base va a ser 2 y el exponente va a ser 3. Entonces 2 a la 3. Ese 3 me está representando el número de letras. Entonces por cada letra quiere decir que yo tengo una proposición. El 2 siempre va a ser la base y el 3 va a ser el número de letras o el número de proposiciones. Entonces es desarrollar esa potencia. Para desarrollar esa potencia pues es multiplicar 2 por 2 por 2. ¿Eso cuánto nos da? ¿Quién hace la operación? 8. 8. Muy bien. Entonces, cuando usted realiza esta potencia, me está indicando que dentro de la tabla van a aparecer 8 filas. ¿Cómo miramos las filas? En forma vertical. Entonces, aquí estaría, voy a numerarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, cuando usted realizó esa potencia, realmente lo que usted está diciendo es que dentro de su tabla van a aparecer 8 filas. Y esas 8 filas van a estar formadas por verdades y falsedades. Entonces, ese 8 lo divido entre 2 y entonces me da 4, ¿cierto? Entonces quiere decir que usted inicia con 4 verdades y 4 falsedades. Siempre se inicia con verdaderas y completo con falsas hasta completar las 8. Ahora, esas 4 vuelvo y las divido entre 2, entonces me da 2. Quiere decir que son 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y ese 2 lo vuelvo y lo divido entre 2, que eso me da 1. Quiere decir que es una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad y una falsedad. Siempre completando hasta las 8 filas. Listo. Después de que yo ya he trabajado con las 3 letras, que son las 3 proposiciones, entonces el conectivo era I. Miren, les muestro. El conectivo era I, ¿cierto? Entonces voy a unir a P y Q. Por eso dentro de mi tabla va a aparecer P y Q. ¿Quién me dice de los que están ahí, que están atentos? ¿Ese cómo se conoce? El I, dentro de los conectivos. ¿Cómo se conoce entre los conectivos? Mira, ahí está el nombre. O conjunción. ¿Sí? Ese de conjunción, entonces, mire, ustedes pueden utilizar el material que les dan sus tutores. Entonces, en el I, usted dice, si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Pero si alguna de ellas es verdadera o ninguna es verdadera, el resultado es falso. Entonces, ustedes comienzan a mirar P y Q. Entonces, si quieren, cuando estén construyendo, pueden colocarle colorcito. Entonces, vamos a colocarle aquí un colorcito a esta y vamos a colocarle un colorcito a esta. Entonces, me interesa P y Q. Entonces, ustedes van mirando. Si las dos son verdades, el resultado es
verdadero. Si las dos son verdades, el resultado es verdad. Y van mirando aquí la tabla y la conjunción. Si una es verdad y la otra es falsedad, el resultado es falso. Si una es verdad y la otra falsedad, el resultado es falso. Si una es falsa y la otra es verdadera, el resultado es falso. Porque recuerden que en el i, para que sea verdadero, las dos deben ser verdaderas. ¿Sí? Entonces, si las dos no son verdaderas, entonces el resultado es falso. Y así ustedes van llenando. ¿Entendido? Preguntas hasta aquí. Ahorita vamos a llenar la otra. Ustedes me van a ayudar. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Bueno, muy bien. Y en la otra, entonces yo voy mirando cómo está mi argumento. Entonces, sí, entonces, dentro del lenguaje natural, el lado, la flechita que va mirando hacia la derecha, hacia un solo lado, la puede leer usted como sí, entonces, o lo puede leer también como implica. ¿Sí? Entonces aquí está, ¿cómo la escribo? Estas dos la coloco entre paréntesis, que fue la que ya hice, y coloco el símbolo de implicación. Entonces, cuando se aparece sí, entonces, o implica, entonces coloco la flechita mirando hacia la derecha. Esa es como se escribe en el lenguaje simbólico. Y la que me falta por utilizar es la E. Entonces, ¿qué significa? Usted puede ir quitándole aquí los colores para que usted lleve como un orden donde vamos. Entonces, aquí yo le quito los colores a todo. Y entonces ahora voy a utilizar esta, le coloco un colorcito y voy a utilizar esta, y le coloco un colorcito. Pero el de implicación sí no lo puede usted leer como usted quiera. ¿Por qué? Porque el de implicación o condicional, él tiene un antecedente y tiene un consecuente. Entonces tiene que tener cuidado ahí. Mire, por ejemplo, dentro de la tabla de verdad y condicional, el antecedente es el que va antes de la flechita, que en este caso sería T. Y el consecuente es el que va después de la flechita, o sea, sería Q. ¿Qué significa eso? Que usted primero lea P y después lee a Q. Y no al contrario. ¿Sí? Entonces aquí, según esto, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? ¿Quién me dice? Mira, aquí está el lenguaje simbólico o la forma simbólica. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el consecuente? ¿Quién me dice? El antecedente es R, ¿cierto? El antecedente es el que va antes de la flechita y el consecuente es el que va después de la flechita. Ah, el antecedente es P y Q y el consecuente es R. Y el consecuente es X. Entonces, en este es en el único que tienen que tener cuidado. Los otros sí lo pueden mirar, leer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, que no pasa nada. Pero en este sí es importantísimo porque debe tener un antecedente y un consecuente. ¿Qué significa eso? Significa que primero pasa P y Q y después pasa E. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué significa? Que voy a leer primero a P y Q y luego leo a E. Entonces, ese es en el único que tienen que tener cuidado. Bueno, entonces aquí yo también les traje el de condicional. Recordemos el de condicional. Si parto de una verdad y llego a una verdad, eso es verdad. Si parto de una verdad y llego a una falsedad, eso es falso. Si parto de una falsedad, no importa lo que llegue, si es una verdad o una falsedad, eso es verdad. Entonces comienzo a leer. Parto de una verdad y llego a una verdad, eso es verdad, ¿cierto? Parto de una verdad y llego a una falsedad, eso es falso. ¿Sí?
Parto de una falsedad y llego a una verdad. ¿Eso cómo es? Verdadero. Verdadero. Parto de una falsedad y llego a una falsedad. Eso es verdadero. Verdadero. Parto de una falsedad y llego a una verdad. Eso es verdadero. Parto de una falsedad y llego a una falsedad. Eso es verdadero. Parto de una falsedad y llego a una verdad. Eso es verdadero. Bueno, entonces, ¿lo que me está diciendo? Pues el último que yo, bueno, voy a quitarle aquí los colores para que no me vayan a confundir. Eso mientras se llena, ¿listo? Ahora, pero cuando usted va a leer el resultado de la tabla, lo que lee es el final. Eso es lo que se lee. Entonces resulta y pasa que una tabla puede ser una tautología, puede ser una contradicción o puede ser una contingencia. ¿Cómo sabe usted que es una tautología? Porque todas le tienen que dar verdad. Si es una contradicción, todas me dan falso. Y si es una contingencia, me da entre verdad y falsedad. En este caso, aunque sea una que me dé falsa, ya no es ni tautología ni contradicción. ¿Es una qué? Contingencia. Entonces, cuando usted lee, se lee es la última columna. Bueno, vamos a repasar, trayéndonos de aquí de la presentación. Voy a llevarme uno de estos para, para hacerlo aquí en la tabla de... Vamos a hacerla aquí en Excel. Bueno, algo que tiene Excel que es fabuloso es que usted puede trabajar un solo archivo y puede trabajar en diferentes pestañas, diferentes hojitas, así como un cuaderno, ¿cierto? Entonces aquí en el más, usted dice, bueno, voy a trabajar otra hoja. Y aquí usted coloca la expresión que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, aquí nosotros, ¿cómo vamos a comenzar a organizar? Primero que todo, usted tiene que mirar su expresión simbólica, ¿cuántas letras tiene? Entonces, comencemos a revisar. ¿Tiene cuántas? P sería una, ¿cierto? Q sería dos. Y R sería tres. ¿Hay más? No. No. ¿Cierto? Entonces, pero usted dice, pero aparece la R con este símbolo. ¿Este símbolo cómo se llama? Esa es la negación. Esa es la negación. Entonces, ahí no pasa nada, ¿sí? Entonces, es la misma R, pero negada. Entonces, realmente hay tres letras. Entonces, recordemos que siempre vamos a utilizar esta potencia. Entonces, 2 a la 3. Entonces, eso ya sabemos que nos da 8. Entonces, ustedes colocan las letras. ¿Cuáles son las letras? Una la llamamos P, la otra la llamamos Q y la otra la llamamos R. Siempre se colocan primero solitas, sin conectivos. Entonces, como me dio 8, quiere decir que van a ver ¿cuántas filas? 8. 8 filas. Como son 8 filas, ese 8 lo divido entre 2. Quiere decir que van a ver ¿cuántas verdades? 4. 4. 4 y 4 falsedades. Falsedades. Ahora, ese 4 lo divido entre 2, entonces me va a generar 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y ese 2, vuelvo y lo divido entre 2, entonces me va a generar una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Listo. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Si se dan cuenta, aquí aparecen los signos de agrupación, ¿cierto? Entonces voy a comenzar a colocar lo que esté dentro de cada paréntesis. Entonces, el primer paréntesis me dice que es P, ¿y este cómo se llama ese conectivo?
El que es la flechita mirando hacia la Condicionado. derecha. Condicional, muy bien. Entonces coloco el de condicional. Mire, si ustedes están manejando Excel, entonces se pueden venir aquí por insertar, símbolos, y aquí en símbolo, y pueden buscar la flechita. Pero la flechita es la que me sirve, como yo ya la he utilizado, usted entonces dice, me sirve mirando hacia la derecha, y le dice insertar y cerrar. Y coloca P, entonces, listo. Vamos a colocarla primero de todas y ahorita la llenamos. Mire lo del otro paréntesis, que sería Q, ¿y este cómo se llama? Bicondicional. Bicondicional. Entonces lo coloco tal cual como aparece ahí. Entonces sería Q, nuevamente insertar símbolos, y aquí en símbolo, y mire, aquí está el bicondicional, que es, recuerden que son las dobles flechitas. Y coloco listo. Después, ¿cuál seguiría? El otro paréntesis. ¿Cuál es el otro paréntesis? ¿Cierto? ¿Cómo se Negación haría? Muy bien. Entonces, y conjunción. muy bien. Y es de la conjunción. Exacto. Entonces, por aquí, negación, inserto, cierro y coloco AR y después busco el de conjunción. Ahí nuevamente insertar, símbolo, símbolo. Y ahí aparece, recuerde que el de conjunción es mirando hacia abajo. Entonces, y insertar y cerrar. Y después coloco, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, mire, cada uno aparece entre un paréntesis, pero estos dos aparecen dentro de otro paréntesis, que es más grande, ¿cierto? Entonces quiere decir que voy a colocar toda esta expresión. ¿Y cuál es el conectivo? El que está por fuera del paréntesis, ¿cómo se llama? La conjunción. Con la conjunción. Muy bien. Entonces voy a colocar ese que acabé de escribir aquí. Aquí en Excel, recuerde que pueden utilizar control C, control V para que no tengan que volver a escribir. Y lo que le vamos a agregar es que lo vamos a colocar entre paréntesis. Vamos entre paréntesis. Ahora colocamos el de conjunción, insertar símbolos. Como yo ya lo utilicé, pues él me aparece aquí, los que yo he utilizado. No tengo que volverlo a buscar. Y copio este, lo pego aquí al ladito y lo guardo entre paréntesis. Bueno, ¿por qué me gusta Excel? Porque ya están las cuadrículas, usted no tiene que preocuparse por las cuadrículas. Y lo último que voy a escribir es toda la expresión, ¿sí? O sea, voy a escribir esto que tengo aquí. Bueno, aquí me lo cambia porque él no me reconoce la I. Entonces, bueno, vuelve la coloco así, no pasa nada. ¿Qué será eso? Entonces, estar pilas ahí que si me cambia algún símbolo, pues usted ya sabe cuál es el conectivo, porque usted ya lo estudió, ¿cierto? Entonces aquí vuelvo y lo coloco entre ese doble paréntesis y lo coloco tal cual como aparece. Ahora, ¿cómo se llama este conectivo? Disyunción. Disyunción. Muy bien. Entonces nos vamos a insertar símbolo y el de disyunción, entonces también lo encontramos ahí. Entonces aquí, espérenme, aquí, en la parte de abajo. Ahí está, mira, aquí está el de conjunción y el de disyunción.
No lo vi el de disyunción, no sé, creo que no está acá. Estaba ahí Ya al les ladito enseñé. del otro, abajo. ¿Sí? Ok. Pero ustedes tienen mejor vista que yo. Espérame que tienen- Profe, está al ladito del de, ¿cómo es que se llama? El de la I. Disyunción. Ujú, ahí está. Bueno, si digamos el caso dice, bueno, no lo encuentro, ustedes pueden utilizar perfectamente la V, ¿sí? La que aparece aquí dentro del teclado. Nosotros lo tenemos ahí. Ese, no pasa nada, ¿sí? Porque no lo encontré. Sí, pero está ahí, yo lo había visto. Y aquí lo que hacemos es abrir nuestra columna y pegamos. Entonces, en esta ya va todas las presiones. Aquí, el I. Ah, no, no me lo reconoce. Me toca por insertar porque con ese no lo reconozco. Pero el I ya lo tenía yo aquí. Pero, listo. Y aquí, si quieren ustedes, para que no se una, pues lo colocamos dentro también. O sea, tal cual como aparecen las presiones. Entonces, miren, si se dieron cuenta ustedes, primero las coloco solitas. Luego coloco lo que está entre paréntesis, cada uno. Luego coloco ese paréntesis grande y por último coloco todas las presiones. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿cuáles fueron los colectivos que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el de implicación, el de doble implicación, el de negación, el de la I y el de la O. Quiere decir que vamos a utilizar todos. Entonces, aquí en este material que a ustedes les dan sus tutores, como ese material ustedes lo tienen ahí, ustedes se lo pueden llevar toda esta tablita. ¿Sí? Voy a llevarme toda la tablita. Bueno, entonces voy a llevarme esta parte y me la voy a traer para aquí, para Excel, para que usted la tenga ahí a la mano. Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es leer. La voy a achicar un poquito. Y me voy a traer la otra parte que me hizo falta. Ese material lo tienen ustedes. Entonces, eso que yo estoy haciendo, ustedes lo pueden hacer. Para que ustedes no se han aprendido todavía las tablas de los conectivos, entonces ustedes lo tengan ahí a la mano. En este caso, pues voy a utilizar todos, pues me los traje todos. Tratando de- Ahí ustedes me dicen si lo están visualizando. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos conectivo por conectivo. El primer conectivo que aparece, ¿cuál es? ¿Me lo recuerda? Es el que le Condicional. estoy mostrando. El condicional. Entonces usted busca la tabla del condicional. Mire, la tabla del condicional está por acá. Está aquí. ¿Qué me dice el condicional? Recuerden que el condicional, él tiene un antecedente y tiene un consecuente. El antecedente es el que va antes de la flechita y el consecuente es el que va después de la flechita. Entonces comienza P, entonces Q. Recordemos que si parte de una verdad y llega a una verdad, eso es verdadero. Si parte de una verdad y llega a una falsedad, eso es falso. Si parte de una falsedad, no importa que llegue, eso es verdadero. Pero aquí, ojo, en este es el único que tiene esa reglita. Ustedes tienen que identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Aquí, ¿cuál sería el antecedente?
P. P, y el consecuente Q. O sea que lo van a leer de P a Q. ¿Sí? Entonces, parto de una verdad y llego a una verdad, eso es. Verdadero. Parto de una verdad y llego a una verdad, eso es. Verdadero. Verdadero. Parto de una verdad y llego a una falsedad, eso es. Falso. 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 Parto de una verdad, llego a una falsedad, eso es. Falso. Falso. Y aquí, mire, fíjense en ustedes que si ustedes se dan cuenta, mire, parto de una falsedad, no importa a lo que llegue, ¿eso es una qué? Verdadero. Una verdad. ¿Verdad? Entonces ustedes la llenan así rápido. Ahora, vamos a llenar esta otra. Este conectivo, ¿cuál es? Bicondicional. Bicondicional. Recuerden que en el bicondicional, si las dos son iguales, el resultado es verdadero, pero si las dos son diferentes, el resultado es falso. Pero me interesa quién, Q y R. Entonces, las dos como son iguales, entonces el resultado es verdadero. Las dos como son diferentes, el resultado es falso. 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 Las dos son diferentes, falso. Las dos son iguales, verdadero. Verdadero. Recuerden que estamos Q y R. Las dos son iguales, el resultado verdadero. Verdadero. Las dos son diferentes, resultado Falso. falso. Las dos son diferentes, resultado falso. Las dos son iguales, resultado Verdadero. verdadero. Bueno, muy bien. Después vamos a llenar eso. Bueno, cuando alguna de ellas vaya negada, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo que voy a insertar aquí otra columna. Cuando alguna de ellas vaya negada, ¿yo qué les recomiendo? Que coloquen una columna con la proposición que va negada. ¿Cuál va negada? La R. La F. Entonces la coloco tal cual como está. ¿Sí? Entonces ustedes abren una sola columna para ello. ¿Y qué me dice el de negación? Mire, aquí está el de negación. Me dice que si yo tengo algo verdadero y lo niego, pasa a falso, o que si tengo algo falso y lo niego, pasa a verdadero. Entonces lo que hace es cambiar el valor de verdad. ¿Sí? Entonces, comenzamos a mirar R, me interesa. ¿Está verdadero? Pasa Falso. 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 Lo que hace es cambiar el valor. Si está falso, pasa Verdadero. Si está verdadero, pasa a falso. Y así sucesivamente. ¿Sí? Va cambiando. Entonces, lo que hace es cambiar el valor de verdad. Ahora, ¿qué me interesa? Mire, vamos aquí. ¿Cuál es el conectivo? Conjunción. Conjunción. Entonces miramos el de conjunción. Ah, el de conjunción, ¿qué me dice? Que si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Que si alguna de ellas es verdadera, el resultado es falso. Pero que si ninguna es verdadera, el resultado es falso. Entonces, de acuerdo a eso, usted va llenando. ¿Listo? Entonces, aquí cómo me quedaría. Pero me interesa la negación de R con Q. Si ustedes quieren, como para que ustedes lleven un orden, se van colocando colorcito. Bueno, entonces me interesa Q y me interesa R, pero negar. ¿Sí? Aquí no importa usted cómo lo lee. Lo puede leer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, queda lo mismo. Eso es lo que tiene que mirar. Si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero.
Pero si alguna de ellas es verdadera o no ninguna es verdadera, el resultado es falso. Entonces aquí una solamente es verdadera. ¿El resultado cómo es? Falso. Falso. Aquí las dos son verdaderas. ¿El resultado cómo es? Verdadero. Verdadero. Aquí ninguna es verdadera. ¿El resultado cómo es? Falso. 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 Aquí una solamente es verdadera. ¿El resultado cómo es? Falso. Falso. Una solo es verdadera. ¿El resultado? Falso. Falso. Recuerde que para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Verdadera. Las dos son verdaderas. Resultado verdadero. Aquí ninguna es verdadera, o sea que es Falso. falso. Aquí una solamente es verdadera. El resultado es falso. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Así es como usted Bien. debe ir llenando su tablita. Entonces, pues a mí me gusta personalmente Excel, ¿sí? Porque ya están las cuadrículas, usted no tiene que preocuparse por las cuadrículas. Pero usted lo puede hacer en Word, lo puede hacer en cualquier otra texto, ¿cierto? Lo puede hacer. Creo que pues tiene que diseñar la tablita, aquí ya están diseñadas. Bueno, entonces aquí seguimos con esta. Entonces usted dice, voy a utilizar P, entonces Q doble implicación R o bicondicional R. Entonces quiere decir que voy a utilizar estas dos. Entonces se le va colocando colorcito para que usted sepa como que vaya llevando un orden. ¿Sí? Vamos llevando un orden. Listo. ¿Cuál es el conectivo? Conjunción. Conjunción. Nuevamente miramos para la conjunción. Si las dos son verdaderas, resultado es verdadero. Si alguna de ellas es verdadera, resultado falso. O si ninguna es verdadera, resultado falso. Entonces, miramos. Las dos son verdaderas. ¿Resultado? Verdadero. Aquí, una solamente es verdadera. ¿Resultado? Falso. Falso. Ninguna es verdadera. ¿Resultado? Falso. Falso. Aquí, una solamente es verdadera. ¿Resultado? Falso. Falso. Las dos son verdaderas. ¿Resultado? Verdadero. Verdadero. Aquí, una solo es verdadero. ¿Resultado? Falso. Falso. Aquí, una solo es verdadero. ¿Resultado? Falso. Falso. Y aquí las dos son verdaderas. ¿Resultado? Verdadero. Listo. Y ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, voy quitándole los colorcitos porque eso va a ser una guía para mí. ¿Sí? Entonces ya le quito los colores para saber cuál es la columna que yo debo revisar. Entonces, mire, quiere decir que yo voy a utilizar toda esta columna. ¿Cierto? Le coloco un colorcito y voy a utilizar esta otra columna. Entonces le coloco otro colorcito. Aquí en el O usted lo puede leer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, que no pasa nada. ¿Sí? Y en el I también. En el bicondicional también. En el único que no puede leerlo ni izquierda a derecha o derecha a izquierda es en el condicional o el de implicación. Bueno, aquí, ¿cuál es el conectivo? El que está por fuera de esos paréntesis, ¿cuál es? Disyunción. 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 Recordemos en el de disyunción. ¿Qué me dice? Que si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero, que si alguna de ellas es verdadera, el resultado es verdadero. Pero que si las dos son falsas, el resultado es falso. Entonces comenzamos a mirar. Una es verdadera. ¿El resultado cómo es? Verdadero. Verdadero. Una es verdadera. ¿El resultado? Verdadero. 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 Las dos son falsas. ¿El resultado? Falso. Falso. Falso.
Las dos son falsas. ¿Resultado? Falso. 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 Una es verdadera. ¿Resultado? Verdadero. Verdadero. Una es verdadera. ¿Resultado? Verdadero. Verdadero. Las dos son falsas. ¿Resultado? Falso. 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 Una es verdadera. ¿Resultado? Verdadero. Verdadera. Y Verdadero. ya no hay que hacer más operaciones. Ya hicimos todas las operaciones. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Leer la tabla. Pero, ¿qué es lo que lee usted? Entonces, a esta, si usted la quiere dejar ya con el colorcito, esta sí ya la puede dejar con color. Usted dice, bueno, ya este fue mi resultado final. O sea, que usted lee solamente esta última columna. Mire, aquí, como usted está manejando en cuadrícula, puede seleccionar todo y usted dice, ah, bueno, voy a colocarle borde a todos, voy a centrarlos y lo puede dejar así. Y eso es lo que usted pega en el documento que usted va a entregar de Word. Espero que lo que usted lee es esta última columna. Entonces, porque ahí dentro del documento me piden qué es una tautología, es una contradicción o es una contingencia. Entonces, para que sea tautología, todas Contingencia. me debieron dar. Ajá. Entonces, muy bien, hoy está muy curiosita. Conti. Listo. Y esa es la conclusión de realizar toda esta tabla de datos. Esta tabla de verdad también ustedes la pueden hacer utilizando el simulador. Ya se los muestro. ¿Dónde está? Está también en esta guía de donde están los ejercicios propuestos, la guía para el desarrollo de la tarea. Y aquí en la parte inferior, y ya finalizando, aparecen los simuladores. ¿Sí? Entonces lo voy a abrir uno de ellos. A ver, sí. A ver, no lo dejo abrir así. Entonces lo copio, ¿sí? No me lo dejo abrir. Y lo abro en algún buscador. ¿Ya? Pega ahí arriba, bueno, no pasa nada. Entonces le damos el. Si no se lo deja abrir, pues usted lo copia y lo pega en algún buscador. Listo. Y la idea aquí, ¿cuál es? La idea es que usted pueda comprobar si su tabla de verdad le quedó bien. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con este simulador que nos lo ofrece la universidad. Entonces, aquí usted dice, ah, bueno, ¿cuál es mi expresión? Mi expresión es esta. P, entonces Q y Q, doble implicación R, O, no R y Q. ¿Sí? Entonces, usted comienza a transcribirla tal cual como está ahí. Vamos a escribirla. Entonces, Q. Voy a escribirla aquí, ya, es P, entonces Q y Q, doble equivalencia R, O, no R y Q. Listo, entonces me vengo aquí a mi simulador y comienzo. Aquí, mire, están los signos de agrupación. Entonces, abro paréntesis, vuelvo y abro y lo escribo tal cual como me lo dieron. Entonces, es P, entonces Q, cierro paréntesis y abro paréntesis, Q, doble implicación, R, cierro paréntesis, vuelvo y cierro paréntesis, O, abro paréntesis, negación, mire, la negación puede aparecer como el que utilizamos para la N o este. Los dos son de negación. R y cierro paréntesis. Y luego usted escribe toda la expresión, simplemente le da. Entonces, ¿usted qué hace? Comprueba. Entonces, aquí puede pegar eso, pantallazo, bueno, lo pegamos y nos lo llevamos para comprobarlo aquí en Excel.
Voy a pegarlo por aquí. Entonces, lo que pasa es que aquí aparece en inglés. ¿Sí? Pero usted lo va a comprobar. Entonces, este T es verdadero. Entonces, las dos son verdaderas. Este F, este es falso. Las dos son falsas. Estas son dos verdaderas. Después sigue una falsa y una verdadera. Tiene que darle tal cual como le dio en el simulador. Si no le da igual en el simulador, o sea, si la tabla que usted diseñó no le da igual que el simulador, quiere decir que usted lo hizo en forma incorrecta. ¿Dónde se equivocó? Tiene que revisar dónde se equivocó para que haga la corrección porque le tiene que dar igualito. Entonces, esto es para validar que la tabla de verdad que usted hizo está correcta. Y esta debe ir pegada también ahí en el documento. ¿Listo? No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. No, señora. ¿Todo entendido? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, diga, Laura. Para escuchar. No sé si es que estoy todavía perdida, pero, por ejemplo, ahí ponen la operación, uno cómo sabe si lo hace con las leyes o así con la tabla de la verdad. Ah, porque en el ejercicio me especifica. Entonces utilice tablas de verdad o utilice leyes. Eso ya viene dentro del enunciado del ejercicio. ¿Sí? Usted ahí también va a explicar las leyes. Sí, vamos a mirar las leyes. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos hasta aquí. Lo que está haciendo pues aquí el paréntesis para que ustedes sepan cómo trabajarlo. Y ahí en ese anexo, ahí encuentran los dos simuladores. ¿Listo? Entonces cualquiera de los dos pueden utilizar. Bueno, aquí viene una actividad interactiva. Vamos a hacerla así rápido. Esta es rápida. Bueno, vamos a abrirlo. A ver qué tanto estamos filositos. A ver, ustedes me lo van a ayudar a llenar. Dice, el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como si, entonces es, aquí es de única respuesta. Entonces está conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Condicional. Condicional. Bueno, vamos a contestarle y después le damos validar. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como es conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Disyunción. Disyunción. Un conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. ¿Eso es verdad o es falso? Verdadero. Es verdadero, muy bien. Entonces recuerde que ese es el que tiene esa característica especial, el que tiene un antecedente y un consecuente. El resultado final de la tabla siguiente, ahí les muestro la tabla, es. Entonces este es el resultado final. La última columna, siempre revisan ustedes en la última columna. Una contingencia, una contradicción, una tautología, una falacia. Tautología. Tautología. Es una tautología. Entonces recuerden que si todas me dan verdaderas, es una tautología. Si todas le fueran dado falsas, sería una contradicción o falacia, es lo mismo. Y si me dan entre verdad y falsedad, entonces sería una contingencia. Bueno, continuamos aquí. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como y es conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Conjunción. Conjunción. Muy bien. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como sí y solo sí es disyunción, condicional, bicondicional, conjunción. Bicondicional. Bicondicional. El sí y solo sí es, recuerden que es el de la doble flechita, entonces apunta hacia la izquierda y apunta hacia la derecha. Dice, ahora aquí me están dando un argumento, mire. Si Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. El lenguaje simbólico que representa el argumento dado es.
¿Qué les recomiendo yo aquí primero que hagan ustedes? Que identifiquen cuáles son los conectivos, así como yo se los hice aquí en P. ¿Cuáles serían los conectivos? ¿Quién me dice? Sí, entonces, y Muy bien. Y aquí aparece otra vez. Sí. Serían solamente esos dos conectivos. Sí, entonces, y la I. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí también se utilizan lo que son los signos de puntuación. ¿Sí? Si aparece una comita, quiere decir que estas dos proposiciones van entre paréntesis. O sea, Luisa toma clases de inglés y como estamos hablando de Luisa, Luisa aprende el idioma. Esas dos van en un solo paréntesis. Y la flechita va por fuera del paréntesis. Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. ¿Sí? Ahora, después de que ustedes identifiquen los conectivos, ¿qué van a hacer? Van a mirar cuántas proposiciones tienen. Sin los conectivos. ¿Cuál sería la primera proposición? Luisa toma clases de inglés. Y le colocamos P. Recuerden que las proposiciones la inicializamos desde P en adelante. El otro proposición sería Aprende el Aprende el idioma. idioma. aprende el idioma. Muy bien. Y a esa la vamos a llamar Q. Otra proposición sería Luisa viaja a Estados Unidos. Luisa viaja a Estados Unidos. muy bien. Ahí ya son tres proposiciones. ¿Y la otra proposición cuál sería? Consigue un trabajo. Consigue un trabajo. Consigue un trabajo. Bueno, si ustedes hicieran el conteo, ¿cuántas proposiciones tenemos? 4. 4. Cuatro. Muy bien. Entonces ahí, la primera tienen entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma. Entonces, como va una coma, lo coloco entre paréntesis. Entonces, Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. Si se dan cuenta, todas están afirmativas, ¿cierto? No aparece el de negación por ahí por ningún lado. Entonces ustedes descartan de una vez porque este tiene negación y tiene negación. O sea, ¿qué sería la primera? Porque Primera. todas están afirmativas. ¿Sí? Recuerden que cuando aparece aquí esta la leeríamos. Luisa no viaja a Estados Unidos. Y no me están diciendo eso, me están diciendo es que Luisa viaja a Estados Unidos. Bueno, muy bien. Sigamos. Si tenemos la premisa P1 igual a P y Q y necesitamos hallar P a través de las leyes de inferencia, la ley que elegimos aplicar es most oyendo toyens, simplificación, most poniendo ponens o adjunción. Entonces, mire, la primera es P y Q, la segunda es P. Entonces vamos a mirar cuál de ellos sería. Y necesitamos hallar P. Entonces aquí solamente tiene una premisa y una conclusión. Entonces les voy a mostrar aquí el documento con las leyes para que ustedes la vean. Entonces, esa solamente tiene una sola premisa. Entonces, las leyes, yo les decía, hay unas que tienen dos premisas, una conclusión. Dos premisas, una conclusión. Dos premisas, una conclusión. Aquí, una premisa, una conclusión. Una premisa, una conclusión. Una premisa, una conclusión. Entonces, como nuestro argumento tiene solamente una premisa, se descartan las que tengan 2 y 3 y se dejan solamente las que tengan una sola. Aquí hay una sola proposición descartada. Aquí hay una sola proposición descartada. Aquí hay dos proposiciones. El de simplificación, ¿qué significa? Que como va con el y, las dos son verdaderas. O me puede dar P o me puede dar. Entonces, la única que cumple con ese requisito sería esta. Entonces, por eso nosotros nos regresamos aquí y decimos que
Miren, aquí donde está. La forma. Aquí. Sería el de simplificación. ¿Sí se dieron cuenta? Mire, está igualito. P y Q. Y me da P. O me puede dar Q. Entonces se llama simplificación. Ustedes pueden ir a la ley y buscar. La ley de inferencia representada en la imagen. P entonces Q. No Q me da no P. Entonces recuerden que este es. La primera sería una condicional. Antecedente que va antes de la flechita P, consecuente después de que va la flechita Q. Me niegan el consecuente. Y entonces la conclusión es que niegan el antecedente. Y nosotros buscamos la ley. Tengo el antecedente, tengo el consecuente, pero el antecedente no está negado. Tengo el antecedente, tengo el consecuente, pero el consecuente sí está negado. Y como niegan el consecuente, entonces me niegan el antecedente. ¿Cómo se llama la ley? Modus tollendo. Teniendo tollens. Muy bien. Entonces quiere decir que esa es la ley. Ustedes pueden hacerle trampita ahí también, porque pueden ir buscando. ¿Listo? Modus tollendo. ¿Sí? Listo. Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. Las proposiciones que creó Francisco sale, toma un taxi, viaja al campo. Según la estructura de una proposición, las creadas por José son. Bueno, aquí es por Jesús, ¿no? Correctas tienen sujeto, verbo, complemento. Incorrectas carecen de uno de los elementos sujeto, verbo, complemento. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está correcto o está incorrecto? Miren la que yo le había dado. Se los muestro. José presenta la tarea a tiempo. Entonces el sujeto sería José. El verbo presenta. ¿Y qué presenta José? La tarea a tiempo. Entonces ese sería el predicado. ¿Tiene esa forma? Toma un taxi, sale, viaja al campo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es correcto o es incorrecto? Correcto. Incorrecta. Incorrecto porque no están completas. Listo, y cuando ya la terminamos, la enviamos. Entonces nos sacamos 100. ¿Cómo les pareció el quiz? Eso, ahí también los tutores les colocan a ustedes para que ustedes practiquen. Y aquí pues vienen más jueguitos. Bueno, vamos a hacer este juego de proposiciones y tablas de verdad. Este es rápido. Me está diciendo, si tenemos la siguiente proposición compuesta. Si Claudia fuera estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es su lenguaje simbólico? Pues ahí nosotros identifiquemos cuál sería el conectivo. Aquí tenemos todas Entonces, estas. Entonces, recuerde que el entonces es la flechita mirando hacia la derecha. O sea que seleccionaríamos. Y su respuesta es correcta. La siguiente tabla de verdad corresponde a una. Miramos la última columna. Contingencia. Sería una contingencia. Excelente. Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, negación de P y Q, se obtiene una indeterminación, tautología, contradicción, contingencia. Recuerden que en el I todas deben ser como. Para que sea verdadero. Todas deben ser verdaderas. Y si ustedes se dan cuenta, mire, P es esta misma P. O sea que si P es verdadera, aquí ¿cómo sería? Falsa. falsa. Entonces eso sería una ¿qué? Una Contradicción, porque estoy contingente. diciendo Ah, contradicción. una contradicción. Porque para que sea verdadero, todas tienen que ser verdaderas. Mire que el conectivo es I.
Y aquí, si le coloco verdad y lo niego, me queda falso. Entonces es una contradicción. Dice, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál sería el lenguaje? Entonces nosotros aquí, ¿qué hacemos? Identificamos los conectivos, ¿cierto? ¿Cuáles serían ahí los conectivos? Es la Y naranjada, ¿no? entonces, Muy bien, el sí entonces. Muy bien, ¿cuál otro? por lo tanto, Bueno, por lo tanto es la conclusión. ¿Sí? Ese no sería un conectivo. Háganse de cuenta que el por lo tanto es la misma lineecita que nos da el total. ¿Cuál sería recuerden que el conectivo son negación, disyunción, conjunción, condicional, bicondicional. Bueno, ya me dijeron una, que es el condicional. ¿Cuál otra? Ven ahí, otro conectivo. Lean en la parte de arriba, miren. Aquí es donde, esto es lo que están leyendo, el argumento. ¿Cuál otro conectivo ven ustedes ahí? Les voy leyendo y ustedes me van diciendo, ¿listo? Entonces, si Carlos vende No, cámaras de no, video, también es uno. entonces, muy bien. El no, entonces ya tenemos el de negación. Entonces ya tenemos condicional, el de negación. ¿Cuál otro? Nos falta uno. O Y el no. Esos son los tres conectivos. Entonces, ¿cuáles son? Condicional, negación y el no. Ahora, les pregunto, siempre que usted vaya a nombrar las proposiciones, las nombra sin los conectivos. ¿Cuál sería una proposición? Carlos vende cámaras de video. Muy bien, esa es una. Otra. Sin los Brindará seguridad a conectivos, los ¿no? hogares. Excelente. Brindará seguridad a los hogares. Ya sabemos que es Carlos, ¿sí? Entonces se puede volver a decir, Carlos brindará seguridad a los hogares. Pues ya sabemos que estamos hablando de Carlos. Otra. vende teléfonos celulares. Vende teléfonos celulares. ¿Cuántas letras tiene? 3. Tres solamente. ¿Sí? Porque este no vende cámaras de video, sería la negación de vende cámaras de video. O sea, sería la misma, pero negada. Pero es una sola. ¿Listo? Entonces solamente tiene tres letras. O sea, cada proposición se le asigna una letra. Entonces aquí hay tres proposiciones y solamente le vamos a asignar tres letras. ¿Cuáles serían? P, Q y E. Listo. Entonces nosotros comenzamos a leerlo aquí y eso tiene que corresponder. Entonces, mire, P es Carlos vende cámaras de video, Q, Carlos brindará seguridad a los hogares y R, vende teléfonos celulares. Si nosotros lo leemos aquí, miremos a ver si sí corresponde. Si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Hasta ahí vamos bien. Y Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Entonces, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Esa no sirve? No, Sí, Sí, esa no sirve, ¿cierto? Porque mire, en esta, lo que pasa es que ahí nos salió de una. Si leemos nosotros esta, ¿cómo me quedaría? Si Carlos vende cámaras de video,
entonces brindará seguridad a los hogares. Y si Carlos no vende cámaras de video, pero este no es O, este es qué. Mirando hacia abajo, ¿cómo se llama? Y. Y se lee, es conjunción y se lee como I. Y aquí me están diciendo cuál es O. Entonces esta descartada. Esta tiene que ir con I. Y aquí me lo está colocando con O, descartada. Y aquí en esta, descartada porque entonces, o por lo tanto, se coloca con, entonces, aquí Carlos no brindará seguridad a los hogares. Entonces, ¿ahí cuál sería esta? Y recuerden que la doble flechita se lee como sí, solo sí. Y ahí no me están diciendo sí, solo sí. Entonces tiene que estar igualitico. La siguiente tabla de verdad corresponde a, siempre se lean la última columna para saber cuál es el resultado de la tabla. Una conjunción, una bicondicional, una Bicondicional. disyunción, una bicondicional. Felicitaciones. Muy bien. Y ahí pues viene más jueguitos para nosotros. Vamos a hacer uno de las leyes, el último de las leyes para que ustedes vean cómo se trabaja. ¿Sí? Juegos de las leyes de interés. Vamos a ver cómo nos va con eso. Eso es todo para nosotros practicar. Vamos a empezar. Bueno, ¿quieren trabajar con la mujer o con el hombre? ¿Escojo o escogen? La mujer. Bueno, con la mujer, vámonos con la mujer. Dice, observa la tabla. Aquí está mi tabla. Entonces, mire, aquí dentro de las expresiones simbólicas que le va a aparecer también en el trabajo, lo que viene entre corchetes van a ser las premisas. Y lo que está por fuera del corchete lo vamos a llamar la conclusión. ¿Sí? Las premisas son las que me van a ayudar a llegar a la conclusión. Entonces me dicen, primera premisa, lo que está en el primer paréntesis. P, entonces no Q. Segunda premisa. No Q, entonces R. Tercera premisa. No R. Y cuarta premisa, P o Q. Y la conclusión es a donde voy a llegar, que sería Q. Entonces aquí me están diciendo que le dé el nombre a la ley. Entonces, si yo utilizo la premisa 1 y la premisa 2, entonces me dicen que si se conoce esa como silogismo hipotético. El silogismo hipotético, las dos premisas llevan implicación. Revisemos el material. Silogismo hipotético, las dos llevan implicación. Aquí, esta solamente aparece con una implicación. O sea que esta no es. Esta aparece también con una sola implicación. Tampoco es. Esta ni siquiera aparece con implicación. ¿Sí? Y ahí solamente son dos proposiciones. Aquí tiene tres descartadas. Aquí tiene una descartada. ¿Cierto? Aquí esta ni siquiera tienen conector. Entonces, ¿cómo se llama? Silogismo hipotético. O sea, se la van mirando que se parezca a la ley que les está. ¿Entendido? Sí, estamos de acuerdo que es silogismo hipotético. Mire, primera premisa, implicación. Segunda premisa, implicación. La conclusión me da otra implicación. Entonces, miramos a ver aquí dentro de lo que nos están dando. Primera premisa, P, entonces no Q. Segunda premisa, no Q, entonces R. Entonces, ¿qué me tiene que dar? Es los extremos.
P, entonces C. ¿Cómo se llama? Silogismo hipotético. Entonces, miren, ¿cómo van haciendo ustedes por descartes? Esta me sirve y esta también. Esta ya ni la miro porque, mire, ¿cómo se llama? Silogismo disyuntivo. Descarta, o sea que me queda entre estas dos opciones. Entonces, comienzo a mirar estas dos opciones. La siguiente, me da no P. ¿Cuáles utilizaron? La 5 y la 3. Esta es la 3 y esta es la 5. Entonces, mire, ¿cómo viene? P, entonces seré, y la otra viene como negación de R. Pero recuerden que en la condicional, P, entonces seré, el P es el antecedente, y el R es la ¿qué? El consecuente. ¿Quién va negado? ¿El antecedente o el consecuente? Consecuente. El consecuente. Entonces usted busca la ley así. Antecedente, consecuente. Pero aquí no va negado ninguno, o sea que esta no es. Antecedente, consecuente. ¿Cuál va negado? El consecuente. Entonces, ¿es una qué? Mouse, toyento, toyes. Tiene que estar igualito. Entonces usted dice mouse, toyento, toyes. Y esta es mouse, toyendo, por descartada. Entonces, ¿cuál es? Esta. ¿Sí se dieron cuenta cómo lo íbamos haciendo? Usted va comparando con el material que usted tiene para que lo pueda ir utilizando. Ahora aquí me dice, el lenguaje simbólico de la imagen, ¿a qué ley de inferencia corresponde? Entonces, mire, cada ley tiene un número de premisas y tiene una conclusión. Entonces, ustedes comienzan a mirar. Esta tiene 3 premisas y una conclusión. Usted se va a la ley. La voy a buscar con ¿cuántas premisas? Con 3. Esta tiene 2 descartada, 2 descartada, 2 descartada, 2 descartada. Esta tiene una sola descartada, descartada, tiene una sola. Esta tiene 2 descartada. Esta tiene una sola descartada. ¿Cuántas opciones me quedaron? Una y 2. Porque esta tiene 1, 2 y 3 premisas. 1, 2 y 3 premisas. Pero fíjese en la conclusión. ¿Cuántas proposiciones me dan? Una. Una. Entonces usted la busca con una sola proposición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál me sirve? ¿Dilema constructivo o Simplificación disyuntiva. simplificar? Muy bien, Simplificación exacto. disyuntiva. Entonces es simplificación disyuntiva. ¿Sí? Esa es la manera como se va a utilizar la ley. ¿Sí? Mirando número de premisas y mirando la conclusión. ¿Sí? Bueno, siguiente. ¿Qué me están diciendo? Aquí me están diciendo, observa la tabla e identifica las premisas que han sido usadas con cada ley de inferencia aplicada. Entonces aquí, ojo, lo que viene aquí entre llaves, todas son las premisas. Y lo que viene por fuera de las llaves es la conclusión. Lo que viene entre paréntesis y en este caso entre corchetes, esta sola es una premisa. Sí, se ve que la colocaron. P y Q, entonces P y R la colocaron como una sola premisa. Esa que está entre paréntesis es la otra premisa, P y Q, y esta otra sería la otra premisa, P, entonces sería, ¿cuántas premisas tiene? 3 premisas. ¿Y cuál es la conclusión? Lo que está por fuera de la llave, que en este caso sería L. Aquí es como el mismo jueguito, ¿sí? Pero ahora me está diciendo cuáles premisas debo utilizar para que corresponda a la ley Mohs con endopones. Entonces, si utilizo la premisa 3 y la premisa 2, ¿qué me dice la premisa 3 y la premisa 2? P, entonces seré P y Q. Me dice que utilice la premisa 3 y la premisa 2. P, entonces seré P y Q. La premisa 1 y la premisa 2. Premisa 1, P y Q, entonces P y R, P y Q. Entonces, tiene que estar de la misma forma.
Las letras pueden ser diferentes letras utilizadas, pero tiene que estar en la misma forma. Por ejemplo, si yo utilizo la 3 y la 2, mire, la primera tiene implicación y la segunda tiene una conjunción. Si usted se va a la ley, no va a encontrar ninguna similar. Implicación, que aquí no debe tener conectivo. Implicación, aquí tiene, está negado, pero no tiene conectivo. ¿Sí? Y aquí, pues en este caso sí tendría el conectivo, ¿cierto? Entonces, ahí uno dice, bueno, ninguna de esas dos no sirve. Pero vamos a mirar la 1 y la 2. La 1 es P y Q, entonces P y R. Usted mira el símbolo que está fuera del paréntesis, que es el de implicación. Está de la misma forma, ¿cierto? ¿Cuál sería el antecedente en ese condicional? Recuerden P y que el Q. antecedente es P y Q. Quiere decir que el antecedente debe aparecer igualito, P y Q. Entonces me sirve 1 y 2. ¿Sí? Antecedente, consecuente. ¿Y cómo llama la ley? Modus ponendo ponens. Entonces usted va y mira la ley. Modus ponendo ponens. Antecedente, consecuente. Está el antecedente. Igualito. Y me da el consecuente, que sería Q. Entonces se llama modus ponendo ponens. O sea que la ley que me sirve, las premisas que me sirven sería la 1 y la 2. Las otras descartadas. O sea que ya no tengo que revisar más. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señora. Y listo, entonces esta sería. Porque la otra ya no cumple. Con una que no cumpla, listo, ya descartada. Siguiente pregunta. Observa la tabla y completa la información faltante según corresponde. Ah, ahora es colocar las premisas y la ley. ¿Listo? Entonces aquí, cuando me dan la ley, fácil. Porque usted va a la ley, modus poniendo pone. Entonces usted va al modus poniendo pone. Entonces tiene que estar igualito. Entonces tiene dos premisas y la conclusión. Una premisa es condicional y la otra es el antecedente. ¿Y qué me da? El consecuente. Entonces tiene que estar de la misma forma. Entonces aquí miramos. Modus poniendo pone. Entonces me dice P, entonces Q, entonces R. Y la otra sería P. ¿Qué me tendría que dar? Aquí dice que Q, entonces R. ¿Esa me serviría? ¿La 1 y la 2? Mire cómo dice la ley. Modus poniendo pone. Antecedente, consecuente. La segunda me da el antecedente y conclusión, consecuente. Tiene que estar igual. Entonces miramos. Antecedente, consecuente. Antecedente, ¿qué me tiene que dar? Consecuente, Q. Entonces, R. Entonces, ¿cuáles premisas utilizamos? La 1 y la 2. ¿Sí? Entonces, y la última, ¿a qué ley de inferencia corresponde el lenguaje simbólico de la imagen? P, entonces no Q. P, no Q. Ya esa la vimos ahorita. Mouse oyendo todes, mouse poniendo pones, o mouse oyendo pones. Entonces, mire cómo viene. Antecedente, consecuente. Vuelve y aparece el antecedente, entonces, ¿qué me da? El consecuente. Miramos la ley. Antecedente, consecuente. Antecedente, ¿qué me da? Consecuente. ¿Cómo llama la ley? Todos poniendo ponens. Mouse poniendo. Entonces usted dice mouse poniendo.
Pero ahí usted va comparándola con el material que usted tiene. Y hasta aquí preguntas, no sé si haya dudas. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. Entonces, tienen todo el material ahí para que ustedes lo puedan estudiar. Es en el entorno de aprendizaje, en los foros, ahí están todos los materiales que ustedes requieren para estudiar. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Profe, qué Y pena.